actualidad, la popularización de ciertas palabras han llevado a desdibujar lo que realmente significan. Una de esas palabras es la palabra paradigma. Y decimos que la terapia celular marca un nuevo paradigma para la medicina. Quiero en este video tratar de explicar esta expresión porque me parece que es importante para entender el concepto de cómo debemos entender e interpretar todos aquellos fenómenos que ocurren cuando estamos aplicando como medicamento uno de los así denominados terapias avanzadas. La palabra paradigma, si bien es muy antigua porque sus raíces son griegas, ¿no es cierto? Y quiere decir modelo, tipo o ejemplo a seguir, fue utilizado en el contexto de las ciencias por un historiador de la ciencia, Thomas Kuhn, que vivió entre los años 1922 y 1996. Fue un historiador y un filósofo de las ciencias. En la década del 60 introdujo el concepto de que la ciencia evolucionaba, avanzaba a través del camino de paradigmas. Para Kuhn, en la ciencia, un paradigma es un conjunto de realizaciones, de hechos científicos reconocidos y aceptados por todos universalmente, que durante un tiempo proporciona modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. ¿Qué quiere decir esto? Me parece que lo mejor es ejemplificarlo. Si nosotros hablamos de cuál era el paradigma que tenía el hombre primitivo, era que la enfermedad era un castigo de los dioses. ¿Cómo se curaba una enfermedad? A través de una interrelación con un mundo oscuro, sobrenatural, sin mayores definiciones lógicas, pero de ahí la figura del hechicero. Ahora bien, en sus hechizos, en su trabajo, tenía que utilizar ciertos extractos vegetales. ¿Por qué? Porque de alguna manera cada extracto vegetal, cada mineral, cada agua en particular, tenían propiedades otorgadas por los dioses para restablecer el equilibrio. Pero no solo bastaba con aplicar estas sustancias, sino que había que hacerlo en un contexto mítico. Y ese contexto mítico es lo que dio origen a todo el trabajo de estos chamanes, curanderos, donde trabajaban. Si ustedes se fijan incluso en la medicina ayurveda, que tiene 3.500 años de antigüedad, algunos dicen más, se refiere precisamente a este tipo de medicina, una interpretación cósmica donde más que lógica había una interpretación intuitiva de lo que los distintos fenómenos naturales ocurrían. Algo interesante en esta interpretación cósmica era de que los dioses se nos manifestaban y de alguna manera habían generado los elementos de los cuales el mismo hombre y los animales estaban constituidos, y por eso tenía lógica, tenía sentido el hecho de utilizar todos estos rituales mágicos con sustancias mágicas para poder trabajar adecuadamente.